Bueno, son Estela Gómez, máster en Ingeniería Biomédica, especialidad en Diseño de Implantes e Ingeniería de Tejidos por la Universidad Politécnica de Valencia, graduada en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad Afonso X el Sabio. Y, recalcar que Estela ha marcado un hito importante en este país, porque es la primera ingeniera biomédica contratada por un hospital público dentro de un programa clínico asistencial. Por lo tanto, es un honor tenerla aquí y para nosotros es un referente y una justificación para que se pueda hacer lo mismo en la Comunidad Valenciana y en este hospital, que por eso estamos aquí. Ahora nos lo explicará ella. Y la acompaña Miriam Rodríguez, también ingeniera biomédica de la unidad, máster en Ingeniería de Diseño Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, graduada en Ingeniería Biomédica por la Politécnica de Madrid y especializada en planificación quirúrgica virtual y tecnologías 3D al servicio del paciente. Se declara apasionada de la ingeniería clínica en el ámbito del entorno hospitalario y bueno, también nos conocemos en algún curso de formación por ahí, por España. Bien, pues nada. Les dejo paso y ya está. Genial. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por la organización. Muchas gracias, Javier, por la excelente presentación. Estamos muy contentos, la verdad, de estar aquí porque ya nos conocemos desde hace un tiempo y bueno, creemos que es importante que todos los hospitales de España poco a poco vayan implementando estas tecnologías, estas unidades y podamos sobre todo también trabajar juntos para ir mejorando unos de otros. Sin más, voy a empezar con nuestra presentación, la voy a hacer en conjunto con Miriam, o sea que nos iremos un poco intercambiando y principalmente lo hemos querido enfocar en la planificación quirúrgica aplicada a diferentes servicios del hospital y luego también un poco poder mostrar las tecnologías que hay hoy en día para poder avanzar en estas planificaciones. En primer lugar, comentar que en la unidad 3D del hospital somos varios ingenieros que en este momento trabajamos con diferentes cirujanos, con diferentes empresas colaboradoras y también están muy integrados el servicio de radiología, el servicio de sistemas de información o la central de esterilización, o sea, es un equipo muy multidisciplinar. Por comentar y por introducir lo que es la sanidad 4.0 y la medicina personalizada que ya se ha introducido en las presentaciones, hoy en día se habla mucho de los hospitales inteligentes, de la inteligencia artificial, de la robótica, de la impresión 3D de órganos, que ya parece que hoy en día se puede imprimir un corazón así sin más, y la realidad es que todavía queda bastante por estudiar y por aprender. Lo que sí que podemos hacer ya es modelos virtuales, entrenar a la inteligencia artificial para el diagnóstico de diferentes patologías y que nos puedan ayudar a nosotros y a los radiólogos, y luego la impresión 3D, que es lo que venimos a hablar hoy, sobre todo de biomodelos, de guías quirúrgicas y de implantes. La medicina personalizada es un campo que está revolucionando todo, se lleva hablando muchos años de ello y se ha practicado en los hospitales, pero es verdad que hoy en día con las nuevas tecnologías está cambiando mucho el entorno hospitalario. La impresión 3D consiste en crear objetos tridimensionales a partir de un modelo digital que tenemos en el ordenador y normalmente aplicar a los hospitales partimos siempre de un TAC o de una resonancia magnética. Y es un campo que está cambiando no solamente la medicina, sino también la industria automovilística, la industria aeronáutica o incluso el sector de la moda. Como ya han comentado en la presentación, en lo referente al sistema de calidad, al marco regulatorio, simplemente comentar que la Agencia Española del Medicamento es quien regula en España todos los productos sanitarios a medida y, como bien han comentado ya, el Real Decreto que se publicó el año pasado es el que nos permite en España adaptarnos al reglamento europeo que ya existía desde el 2017. Es importante que los hospitales tengan una licencia de fabricación si lo que queremos es fabricar productos sanitarios dentro del propio hospital para uso con nuestros pacientes. Y luego un certificado de garantía puede ser, por ejemplo, la ISO 13485, que es la que nos da un plus de calidad para fabricar nuestros productos y nos permite también, sobre todo, mejorar lo que estamos haciendo. En cuanto a las tecnologías de fabricación, seguro que muchos de aquí ya las conocéis, pero por mencionar,
Existen unas de más bajo coste que son de escritorio y son las que se suelen tener dentro de los hospitales, que como veis ahí pues son mucho más pequeñitas, y luego tenemos unas mucho más caras que pueden llegar perfectamente al $500.000 de euros, que ya son tecnologías que suelen tener los hospitales fabricantes colocalizadas, es decir, colaboramos con empresas de fuera, empresas del sector industrial, que son quienes tienen estas máquinas, porque hoy en día pues el hospital, por infraestructura y lógicamente por gasto y por mantenimiento, no tiene mucho sentido igual tener una máquina de tan alto coste dentro del hospital. Con la impresión 3D de filamento podemos hacer principalmente biomodelos, como veis ahí en 1, 2 colores, y hoy en día se pueden hacer hasta 4, 16 colores con la misma máquina. Y luego la impresión 3D en resina nos permite fabricar en materiales biocompatibles, que lógicamente en el hospital es muy importante, sobre todo cuando entramos en quirófano, y hacer guías quirúrgicas, guías de corte, para poder colocar dentro del paciente y luego quitar. O sea, lo que es impresión 3D en resina no se queda implantado dentro del paciente. El modelo POC, que es muy conocido, el Point of Care Manufacturing, es un término que se usa mucho en este tipo de hospitales en los que somos fabricantes, que consiste en un modelo de innovación asistencial en el que trabajan diferentes equipos, no solamente trabajamos los ingenieros, no solamente trabajan los cirujanos, sino que se genera un conocimiento en equipo, los radiólogos con los ingenieros, con los cirujanos, y permite generar controles de calidad local y sobre todo mucha vigilancia. De esta forma, lo que podemos hacer en los hospitales es mejorar nosotros mismos nuestros procesos. O sea, si solamente nos vamos a juntar ingenieros, si solamente nos vamos a juntar cirujanos, no vamos a conseguir lo que queremos. Y en cuanto a qué hacemos los ingenieros en un hospital, pues lo que comentaba Javier, que poco a poco nos vamos abriendo camino desde diferentes disciplinas, no solamente biomédicos, no solamente ingenieros industriales, de diseño, informáticos, sino que los biomédicos, junto con el resto de ingenierías, nos vamos abriendo paso desde la reparación de las máquinas, como pueden ser la resonancia magnética, los TAC, etcétera. Podemos estar para planificaciones como puede ser imprimir una escápula rota. Podemos trabajar con empresas para hacer reconstrucciones mucho más avanzadas, que igual no tiene tampoco mucho sentido especializarse dentro del hospital teniendo estas empresas con las que podemos colaborar. Podemos estar dentro de quirófano, podemos ayudar también en integrar todos estos procesos pues, con el RIS, con el PACS, con la historia clínica electrónica sobre todo. Entonces, al final, un ingeniero dentro de un hospital, lo que queremos mostrar es que puede trabajar en muchos campos y que no solamente tiene que estar centrado en una cosa dentro de su despacho, sino que se trata de colaborar en conjunto. Y pasando un poco ya de la imagen médica, como hemos hablado, a la impresión 3D, en primer lugar tendríamos una imagen DICOM, un TAC, una resonancia magnética, y de ahí pasaríamos a lo que es ya la planificación quirúrgica. Para esto hacemos lo que se llama una segmentación, que sería extraer de ese TAC la zona que a nosotros nos interesa, que es lo que veis ahí coloreado. En este caso pues será un tumor, una columna y una aorta. Y una vez que tenemos esa planificación, el cirujano nos está indicando también qué zona del cuerpo le interesa, porque no le tienes por qué imprimir todo. O sea, hay que saber también qué hay que imprimir para no gastar mucho más tiempo. Sin embargo, si tenemos un modelo virtual, igual sí que podemos tener muchas más zonas anatómicas. Por ejemplo, la piel, podemos tener más músculos, más órganos, pero no hay por qué imprimir todo, eso es importante. Luego ya pasaríamos a lo que es el procesado de la malla, es decir, retocar la malla, repararla y prepararla para imprimir. Y por último pasaríamos a un archivo G-Code, que es el que nos va a leer la impresora 3D y vamos a tener ya el objeto físico. Este es el flujo de trabajo que un poco se sigue en la unidad 3D y que sabemos que en muchos hospitales se está aplicando de forma similar. En primer lugar, los ingenieros recibimos en el buzón de la historia clínica de HCIS una petición por parte del cirujano en la que nos indica qué necesita, de qué paciente y para cuándo lo necesita. Ahí pasaríamos a una interconsulta con el equipo de radiología en el caso de que sea necesario. Luego tendríamos un resultado ya con lo que es la segmentación, pasaríamos a la parte de fabricación y por último volcamos toda la información en la historia del paciente, porque al final siempre se habla que la historia del paciente tiene que tener reflejado todo el tratamiento que se le hace y ya la impresión 3D, la planificación quirúrgica es parte de ese tratamiento. Entonces sí que es verdad que en el hospital hemos apostado mucho por esto y creemos que es importante que se refleje también en la historia del paciente. Como os comentaba, en la petición nos indican para qué se necesita, nos indican también qué cirujano es el prescriptor y simplemente con un breve cuestionario que nos rellenan y nos llega a nosotros.
La interconsulta nos parece muy importante con radiología porque en casos mucho más complejos, al final un ingeniero, como es mi caso de diseño industrial o con máster en biomédica, no tenemos esa formación como puede tener lógicamente un radiólogo. O sea, cada uno sirve para una cosa y no tenemos por qué pisarnos, sino que tenemos que colaborar. Entonces les hacemos una petición para que ellos sean quienes nos verifiquen si la segmentación que hemos hecho es correcta o directamente que sean ellos quienes segmenten este caso porque saben mucho mejor que nosotros hacerlo. Este vídeo que os quiero mostrar es una comparativa entre una persona que está segmentando con un módulo automático de un programa una columna vertebral y una persona que lo está haciendo totalmente manual, pintando vértebra a vértebra. Lo voy a avanzar un poco. Bueno, como veis, uno lo ha dejado computando en 1 minuto y medio. Aquí están coloreando casi manualmente todas las vértebras. Sigue coloreando. Aquí ya la inteligencia artificial, el módulo que tiene, le está ayudando simplemente a colorearla automáticamente y el ingeniero tiene que verificar que esa segmentación es correcta. Como vemos, terminan 11 minutos, la otra persona sigue coloreando a mano y terminan unos 22 minutos. Esto es real. O sea, esto hoy en día pasa, hay muchos software de segmentación, muchos de vosotros ya los conoceréis, pero si nos podemos también ayudar de las aplicaciones para ayudarnos a no perder tiempo innecesario y mientras, por ejemplo, poder hacer más casos, poder atender a más pacientes o simplemente poder hacer una trazabilidad mucho mejor, pues yo creo que hay que usar también estas tecnologías. Como os decía, las segmentaciones que son anatómicamente complejas o, por ejemplo, saber los límites tumorales es muy importante en el caso de la cirugía oncológica porque tienes que saber perfectamente por dónde hacer tu guía de corte. Por ello también es importante trabajar con empresas que van a estar hoy aquí como Cela, con las segmentaciones mucho más complejas y luego también pasar a la parte de radiología para verificar que la segmentación es correcta. No vale llegar el día del quirófano y que por una segmentación mala pueda haber un error en la cirugía. Aquí vemos una comparativa, este caso en concreto lo hice yo cuando comencé. A la izquierda vemos una segmentación de radiología que entre el cúbito y el radio tenía un tumor que tocaba ambos huesos, o sea, tenía contacto con ambos huesos, y a la derecha fue una segmentación que yo hice. Ahí es verdad que tampoco había visto mucho TAC cuando empecé y como veis el tumor es mucho más pequeño. Si yo no hubiese verificado esto con los cirujanos y con los radiólogos, pues creo que la diferencia es bastante considerable. No es lo mismo que toque 2 huesos a que solamente esté en contacto con uno de los huesos. Como os comentaba, HCIS es el sistema en el que centralizamos toda la información del paciente, todo el tratamiento, y es verdad que es importante destacar que, bueno, sé que en los hospitales se está trabajando mucho en esto, y en el Marañón hace unos años que conseguimos que por fin los ingenieros tuviésemos acceso a la historia clínica del paciente. Esto incluso a sistemas de información le chocaba un poco porque no entendía por qué un ingeniero tiene que tener acceso a la historia del paciente. Cuando ya le explicas que el 3D, la planificación operatoria, las decisiones que toma el cirujano en base a la reconstrucción que tú has hecho es parte del tratamiento, lo empiezan a entender y ya nosotros podemos hacer ciertas anotaciones en la historia del paciente. En primer lugar, como os comentaba, hacemos anotaciones cuando tenemos una reunión, una sesión clínica con estos cirujanos. Podemos hacer interconsultas a radiología, todo esto al final pues queda trazado dentro de la historia. Y por último, que esto es muy importante, podemos subir documentos a modo informe. Es decir, si hay una planificación, si imprimimos unas guías, un implante, podemos tener una trazabilidad completa que para siempre se queda en la historia del paciente y el cirujano puede acceder a ella cuando quiera, si no sabe qué TAC se usó para hacer ese implante. Por ejemplo, siempre decimos lo mismo, pero en el caso de los tumores, en poco tiempo pueden cambiar mucho. No es lo mismo si hemos cogido un TAC de hace un mes para hacer la reconstrucción que si hemos cogido un TAC de hace 5 meses. Puedes llegar el día de la cirugía que haya crecido el doble y no entender el por qué. Pues el cirujano puede saber perfectamente, metiéndose en la historia del paciente, qué TAC hemos usado o quién ha realizado la segmentación, si ha sido un radiólogo, si hemos sido los ingenieros con radiología, si ha sido una empresa externa. Todo eso queda reflejado. Uy. Vale, y por último, bueno, a la izquierda vemos el resultado de la segmentación, simplemente sobre el TAC pintado, y también podemos obtener un modelo virtual que, como os comentaba, no es necesario imprimir, y este modelo también lo podemos cargar en la historia del paciente. Es un PDF que se abre con cualquier programa que tengamos en nuestro ordenador y que al médico le da mucha más información que no una foto en 2D.
Los biomodelos se consideran productos sanitarios de clase 1 porque son los que menos riesgo tienen para el paciente, ya que son productos hechos normalmente en plástico, con filamento, con impresoras 3D y que no entran en contacto con el paciente. Y por otro lado, las guías quirúrgicas ya serían modelos de clase 2A, productos sanitarios de clase 2A, porque ya entran en contacto con el paciente, tienen que ser en material biocompatible y se tienen que poder esterilizar. Por último, de todo este flujo acabamos ya con la historia clínica electrónica, subimos el informe que os acabo de comentar con la información más relevante del proceso a la historia del paciente y también el modelo virtual para que el médico lo pueda tener en cualquier momento y descargárselo. Y ahora doy paso a mi compañera porque vais a ver que de todas estas peticiones que nos llegan de cómo comienza el flujo, una de las partes más importantes que nos suelen solicitar los médicos, sobre todo cuando están arrancando con estos nuevos servicios como las unidades 3D, son las planificaciones y los modelos que podamos pensar que son más simples. No nos vienen pidiendo implantes, sino que lo primero que empiezan son con las planificaciones. Así que doy paso a Miriam. Bueno, pues precisamente dando continuidad a lo que comentaba mi compañera Estela, es muy importante que como unidad 3D intrahospitalaria estemos integrados dentro de ese proceso asistencial y que sean los propios clínicos los que puedan prescribir tecnología, ¿no? Entonces es muy importante todo ese flujo que os ha contado mi compañera Estela para entender un poco cómo se puede optimizar y hacer uso de este recurso dentro de un hospital y poder utilizar productos sanitarios a medida y la tecnología para beneficiarse para las planificaciones quirúrgicas y, como no, hacer uso de productos sanitarios a medida dentro del quirófano. Entonces, os vamos a mostrar diferentes casos clínicos y de diferentes servicios prescriptores con los que trabajamos día a día y podemos planificar las cirugías. Aquí os queríamos mostrar un poco que normalmente cuando hablamos de biomodelos solemos pensar en filamentos rígidos, pero es verdad que la planificación quirúrgica, la simulación, el entrenamiento y la docencia para residentes, por ejemplo, les es muy útil el poder acercarse lo más posible a la estructura del órgano que queremos, digamos, reproducir. Entonces, el uso de materiales flexibles es una línea de investigación y validación que llevamos dentro de la unidad 3D para poder acercarnos cada vez más a la realidad y que realmente aporte ese valor al clínico y puedan utilizarlo dentro de la planificación quirúrgica. Como os decía, os vamos a ir enseñando diferentes casos clínicos en el que le damos la importancia a esta planificación quirúrgica. En este caso, era un aneurisma de arco aórtico. La dificultad que tenían con la imagen DICOM en 2D era que no podían ver exactamente el diámetro diferencial a la salida y a la entrada de esta malformación. Entonces, gracias a un modelo impreso en 3D, nuevamente con un material flexible, siendo fieles al lumen del vaso, pudieron planificar cuál era el stent que tenían que colocar con el tamaño adecuado y pues ahorrar ese tiempo durante la intervención, que es muy importante, siempre poniendo ese foco en la seguridad del paciente. En este caso, fue un caso precisamente que ha salido en las noticias, que fue para planificar un tumor en el psoas. Era un caso complejo porque además incluía un montón de estructuras anatómicas que estaban en contacto y bueno, gracias a ese trabajo colaborativo que, como hemos mencionado también varias veces, entre los diferentes servicios, pues radiología, el servicio prescriptor y los ingenieros de la unidad 3D, pues conseguimos hacer un modelo virtual que fuera fiel a la realidad y que le sirviera al cirujano para planificar esa intervención. Y bueno, pues colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer para poder mejorar el tratamiento de estos pacientes que suele ser bastante complejo. En este caso nos llega bastante de calcificaciones de las válvulas del corazón. Necesitaban saber qué tamaño de prótesis era el adecuado y pues se nos planteó en la unidad, oye, aparte de hacerme un modelo virtual, podemos medir, podemos planificar qué medida de esa prótesis voy a poder utilizar. No tenemos por qué fabricar la prótesis en 3D, pero sí con las medidas que nos proporciona la casa comercial, pues poder tomar esas medidas en el 2D y en el 3D y aportar nuevamente ese valor para la cirugía, ahorrando nuevamente los tiempos de quirófano. Entonces, como se puede ver en el vídeo, en el pre, esa es la calcificación, así es como se ve la calcificación de la válvula mitral. Y bueno, pues se puede ver que no había continuidad ni paso del flujo y gracias a la planificación se seleccionó la prótesis adecuada con el tamaño adecuado y fue todo un éxito y bueno, ahorro de lo que decía del tiempo de la cirugía.
En este caso, y también gracias al uso de nuevas tecnologías de la realidad aumentada, la realidad virtual y la navegación, a través de la segmentación del modelo virtual, en este caso la disección aórtica, el cirujano necesitaba saber no únicamente a través de un modelo 3D pues, la superficie de los vasos, sino poder planificar una vez digamos, estamos dentro del vaso, cuál era el camino que debía seguir para la intervención. Entonces, nuevamente, el hacer uso de estas tecnologías para la planificación quirúrgica, siempre que para los médicos le suponga un añadido diferencial y que suponga pues, algo de valor para la planificación, es hacer uso de lo que tenemos a nuestra disposición. Como decía, el uso de modelos anatómicos no únicamente sirve para planificar cirugías, también sirve para el entrenamiento tanto de los residentes como de los clínicos para poder validar pues, ciertas técnicas quirúrgicas. En este caso era para el fresado de glenas, que bueno, debido pues, a la forma y localización del hueso, era bastante importante direccionar los tornillos, guiar el fresado, saber a la distancia y a la profundidad a la que tenían que introducir las agujas. Entonces, estos modelos pues, han servido para el servicio para poder hacer esa planificación y nuevamente entrenar a los residentes y reducir ese riesgo, esas complicaciones que puede haber dentro de quirófano. Los modelos anatómicos, como os decía mi compañera, se utilizan con materiales que no pueden entrar en contacto con el paciente, pero sí lo podemos utilizar para el premoldeo de producto que no tiene por qué ser sanitario a medida, sino un producto estándar, pero ya estás nuevamente aportando pues esa seguridad y esa reducción de tiempos en cirugía si tú ya tienes ese premoldeo que normalmente se hace, pues abres al paciente, lo colocas sobre el paciente y digamos le das esa forma final. Si esa forma ya la tienes premoldeada antes de la intervención, es algo que pues, ahorras ese tiempo dentro de quirófano. Aquí podemos ver que, en este caso, para planificar una segunda reintervención, porque había habido un problema con el stent, el modelo 2D apenas podían diferenciar lo que era el stent del vaso y gracias a esa reconstrucción 3D virtual pues podían diferenciar mucho mejor la diferencia entre el producto sanitario y digamos, la estructura anatómica. Nuevamente, pues el modelo digital, tanto físico como virtual, puede servir para planificar y para hacer, por ejemplo, ventanas, el poder ver el interior del defecto, en este caso un aneurisma, y poder ver la relación en 3D anatómica de las diferentes estructuras que intervienen y van a intervenir dentro de la planificación. Este caso lo hemos querido mostrar porque, bueno, hemos ido de los casos quizás un poco más sencillos, que no involucran tanto el uso en quirófano, pero en este caso fue una planificación bastante compleja porque era una cirugía en 2 tiempos que presentaba un osteosarcoma en la pelvis y querían hacer una fase para intervenir en la parte anterior y una fase en la parte posterior. Por lo tanto, había que hacer diferentes productos sanitarios a medida. Un mismo paciente puede llevar varios productos sanitarios a medida. En este caso tenemos el modelo virtual, el modelo físico que también se imprimió y las guías quirúrgicas. Entonces, en un primer tiempo, con un TAC previo a la cirugía, se planificó la parte anterior, es decir, las guías quirúrgicas que apoyaban en la pala y el sacro, y se fusionó después de la primera intervención con el TAC intra y el TAC post para poder planificar la segunda fase. Entonces, ¿por qué es tan importante este trabajo interdisciplinar? Pues hay que estar en cirugía, hay que trabajar con los técnicos de imagen, con radiología, para poder hacer esta fusión adecuada y sobre todo integrarlo con tecnologías como la navegación intraquirófano. Entonces, como podemos ver aquí, esta sería la primera fase. Tenemos a la izquierda de todo el TAC previo, que se fusionó con el CBCT, con la imagen del CBCT de intraquirófano, un trabajo nuevamente colaborativo. Se cargó todo el producto sanitario a medida que se había hecho, fusionando nuevamente con la imagen y que le sirvió como guiado dentro del propio quirófano a los cirujanos. Y en la imagen de la derecha podemos ver el post, el resultado de la primera intervención. En un segundo tiempo, nuevamente se fusionó el TAC previo, el TAC intra de la primera intervención y el TAC intra que se había hecho para la segunda. Se cargó nuevamente los STLs del producto sanitario a medida, se navegó, como se puede ver abajo con el puntero, donde vemos en verde la guía quirúrgica y en rosa el tumor.
lo que aporta aún más seguridad y eficacia dentro del proceso, y a la derecha del todo pues el resultado de estas dos fases de intervención. Entonces, estos casos complejos, el poder integrarlo dentro de la navegación intraquirófano, nuevamente es un hito bastante importante. Aquí podemos ver cómo estaban a través del puntero navegando esta guía quirúrgica y aumentando pues la precisión de la intervención, ¿no? En este caso hemos visto pues, el uso de la navegación intraquirófano, pero también podemos hacer uso de la realidad aumentada, de la realidad virtual, para cirugías complejas, en este caso pues, implantes de reconstrucción en cirugía oncológica. Entonces, gracias al uso de estas gafas de realidad extendida, el cirujano puede tener a su mano no solo el modelo virtual del producto sanitario, del biomodelo, de la guía quirúrgica del implante, sino también la información de la casa del material, del tipo de implante que se está usando, el acceso a artículos científicos o a cualquier información relevante para el proceso, sin tener por qué desviar el foco del campo de la zona de abordaje. Entonces, es nuevamente un trabajo que hacemos nosotros dentro del hospital, que es la validación de estas nuevas tecnologías para el uso clínico, ¿no? Para poder integrarlo dentro del proceso asistencial, nuevamente poniéndose foco en la seguridad y la calidad del paciente. Continúo yo un poco contando lo que es la planificación y lo que es integrarla dentro de un quirófano. En el hospital tenemos la posibilidad de planificar todo antes de la cirugía, pero también podemos hacer un CBCT dentro del quirófano. En este CBCT lo que haríamos sería escanear al paciente y hacemos junto con los técnicos de rayos una fusión rígida junto con la planificación que nosotros teníamos hecha. Y si se necesita modificar, por ejemplo, la dirección de una aguja para la biopsia o el plano de corte, por lo que comentábamos antes de que el tumor pueda haber crecido, tenemos la capacidad de hacer pequeñas modificaciones durante la cirugía. Lógicamente tienen que ser cirugías muy largas, no sirve una cirugía de 1 o 2 horas, sino que hay cirugías que pueden durar 5 o 6 horas. Y las podemos imprimir dentro del quirófano, esterilizarlas y que lleguen a tiempo entre que abren al paciente, le anestesian y llegan a la zona de resección. Podemos tener esas guías preparadas. Como vemos aquí, tenemos la planificación preoperatoria y la imagen que veis aquí en movimiento es el CBCT que se hace dentro del quirófano. Este CBCT también, con todo lo que se hace ese mismo día de la cirugía, se sube también a la información del paciente y el médico lo puede tener siempre disponible. No es una imagen que se hace y se queda en el olvido. A continuación, lo que comentaba, se puede direccionar las agujas en función de lo que se ha visto en este CBCT, es decir, cuando entra el paciente ha podido haber cambios, los cirujanos deciden modificar la trayectoria porque creen, en este caso en una biopsia, que creen que van a coger mejor tejido si modificamos la dirección de la aguja, y podemos imprimir simplemente la zona superior de la guía que encaja, como si fuese una pieza de Lego, en el mismo momento de la cirugía, llevarla estéril y meterla en quirófano. Este es otro ejemplo también en el que hay una fusión entre la planificación preoperatoria de un tumor y el CBCT. Lo que suele pasar también en muchas cirugías, sobre todo de tejidos blandos, es que cuando se les hace el TAC al paciente están tumbados en la camilla, normalmente mirando siempre hacia arriba. Imaginad que es como si fuese una masa blandita el tumor que se puede mover en función de cómo tú coloques al paciente. La realidad es que cuando llegas a quirófano y el paciente le ponen, por ejemplo, de lado, ese tumor se puede desprender, en este caso de la pala ilíaca, y lo que parecía que estaba pegado y adherido al hueso, cuando mueves al paciente no está pegado. Entonces ya no es lo mismo, igual no tienes que resecar tanto hueso para limpiar el tumor. Entonces, lo que hacemos sobre todo es eso, la fusión en el quirófano con el TAC cuando ya está colocado el paciente, y si hay que realizar modificaciones, como en este caso el plano de corte de la guía, como veis aquí, podemos hacerlo en el mismo momento, lo imprimimos y llega a tiempo a quirófano. Insistimos mucho en el trabajo multidisciplinar con diferentes servicios del hospital y diferentes profesionales. Esto es una imagen de uno de los quirófanos del Marañón. Y si os fijáis, hay varias pantallas y diferente personal. A la derecha tenemos a los técnicos de rayo con las escopias en vivo mostrando la información a los cirujanos, en este caso de cómo estaba colocado el implante, de cómo habían colocado los tornillos. Y a la izquierda vemos al equipo quirúrgico y al fondo se ven unas pantallas en las que aparecen los modelos 3D con los implantes. Muchas veces es muy bonito ver, como ahí veis, la cadera y la hemipelvis izquierda,
queda muy bonito en el ordenador, tú pones los colores que quieres y lo ves claramente. Cuando vas a quirófano, si habéis tenido oportunidad, la realidad es que tienen un campo normalmente bastante pequeño para colocarlo y a veces es muy complicado diferenciar la zona en la que tú tienes que encajar el implante. Pensad que es a medida, que encaja, pero que tienen que buscar ese punto exacto, no es perfecto. Entonces muchas veces los cirujanos nos piden que les proyectemos en las pantallas cómo tiene que ir colocado, qué tornillo habría que colocar primero, entonces es una información que nos es mucho más útil estando todos juntos y con diferentes pantallas en el quirófano que no que si tú se lo estás diciendo de palabra. Como os comentábamos, la integración de todas estas imágenes es muy importante y aquí vemos en la imagen de abajo a la izquierda como en un mismo tag, en una misma imagen de un día de un paciente, podemos subir una reconstrucción, en este caso es de un pie, y que los cirujanos directamente en el PACS, en el sitio donde se están guardando todas las imágenes médicas, puedan acceder a este modelo 3D y simplemente puedan realizar mediciones como diámetros, puedan medir longitudes como vemos ahí, y todo esto se va a quedar dentro de la misma imagen del paciente. Y por último, ya lo he comentado, el CBCT intraquirófano también se sube al PACS. A continuación os vamos a mostrar diferentes casos, ya son un poco más complejos, pero también para que veáis hasta dónde puede llegar la tecnología, hasta dónde puede llegar esta planificación. Hay que empezar por lo más básico, siempre insistimos, lo que hemos estado mostrando, pues pequeños vasos, huesos, imprimir simplemente un pie en PLA blanco, guías quirúrgicas y ya el último paso sería pasar a la planificación de implantes a medida. Entonces os vamos a mostrar diferentes casos para que visualicéis cómo es este proceso. Este caso es un osteosarcoma de fémur infantil, como veis ahí. Lo que hicimos fue del banco de huesos extraer varios huesos, les hicimos un escáner, que son todos los que veis ahí, tanto de brazo como de pierna, y seleccionamos, cortando estos huesos virtualmente, cuál era el que mejor encajaba. En la imagen de la izquierda veis el blanco y el color más amarillo, más beige, que es el aloinjerto que íbamos a usar con el hueso del paciente. Como comentaba antes Miriam, para un mismo paciente puede haber varios productos sanitarios a medida y esto es importante recalcarlo porque cada uno de ellos lleva su documentación, cada uno de ellos lleva su trazabilidad. No vale juntar todo en un mismo pack y decir, vale, los 4 productos es uno solo. No, o sea, cada uno te puede fallar una guía, pero que el implante vaya bien o viceversa, el implante puede ir muy bien aunque la guía la hayas usado mal. Entonces cada uno tiene que llevar su trazabilidad y su documentación. Y en este caso ahí vemos el día de quirófano, como con las guías de corte se cortó perfectamente el aloinjerto, se colocó ya la placa que venía, al ser a medida, venía preformada con el hueso del paciente y el cirujano simplemente, un equipo quirúrgico se encargaba de operar al niño y el otro equipo quirúrgico en otra mesa estaba atornillando esta placa en el aloinjerto para que simplemente fuese colocarla en el paciente y no tener que estar moldeando las placas estándar. Este otro es una placa de corrección de deformidad. Aquí lo que hicimos fue jugar sobre todo con guías quirúrgicas para cortar pequeñas cuñas y hacer un implante a medida. Ahí vemos la diferencia entre el fémur patológico y cómo quedaba el fémur una vez que le habíamos realizado este corte, que corregíamos toda esa deformidad. Este es un caso de osteosarcoma de muñeca. También comentar que muchas veces cuando los cirujanos dudan de qué se van a encontrar en quirófano, porque la planificación está muy bien, pero la realidad luego a veces es otra en el quirófano. Comentar que se pueden abaratar muchas veces los costes si conseguimos usar la tecnología correcta. Y en este caso se imprimieron, por ejemplo, 2 implantes de muñeca, como veis ahí, porque no sabían exactamente cómo iba a estar el hueso y qué fijación iba a ser mejor, si preferían unirla con tornillos o preferían cementarla. Entonces también eso a veces hay que tener en cuenta cuánto cuestan las impresiones y cuánto cuesta todo el proceso. Este es un osteosarcoma de mi pelvis, como veis ahí era bastante grande. A la derecha podemos ver la diferencia entre el modelo que nosotros habíamos planificado y el tumor. Es bastante similar, aunque veáis pequeñas diferencias, pero también es por el tejido que lo rodea y la grasa. Y abajo veis la fusión de cómo quedaba el preoperatorio y luego con el implante. Este es un caso de tumor de células gigantes. Este es muy bueno visualmente porque podéis ver cómo tenemos la guía de corte, la imagen del medio con el plano que corta justo por donde el cirujano ha planificado y el implante a medida se ha hecho en función de esa osteotomía. Entonces encajaba perfectamente. Esto es una reconstrucción de rescate, es un implante ya mucho más grande que abarcaba casi toda la tibia.
Este es un condrosarcoma. Hablamos mucho también de implantes a medida, sobre todo vinculados a los osteosarcomas, los condrosarcomas. Primero, porque nosotros allí trabajamos mucho con este tipo de cirujanos, porque es un hospital de referencia, y también porque suelen ser los implantes más curiosos dentro de la impresión 3D, porque son a medida completamente. O sea, cuando es un caso tumoral, a veces se colocan estándar, pero normalmente las soluciones suelen ser a medida. Por eso también mostramos muchos casos así. Este caso, el implante escapolumeral era un implante modular, lo mismo. Con la impresión 3D también puedes hacer un poco lo que tú quieras dentro de garantizar la calidad. Y este siguiente es un sarcoma de Ewing. Como veis aquí, simplemente se le reconstruyó la pala ilíaca izquierda para luego colocar un implante estándar. También es muy importante comentar que no todo siempre tiene que ser a medida y todo tiene que ser impreso en 3D. O sea, hay que saber si una cosa está estándar y funciona bien, puedes usar eso, porque te va a salir mucho más caro, por ejemplo, la fabricación a medida. Solamente el tiempo del diseñador, la fabricación, el tener que parar una producción estándar para hacer una medida. Entonces, también hay que encontrar esa sinergia entre lo estándar y lo a medida. En este caso se hizo una parte a medida y la otra parte se hizo estándar porque no era necesario. Esta es otra reconstrucción también. Como veis aquí, tú lo que planificas sobre todo es la dirección de los tornillos en el hueso del paciente, que en muchos casos es un hueso muy débil, entonces sí que es verdad que es muy importante planificar la dirección de los tornillos, los diámetros y sobre todo si les imprimes el biomodelo antes, que el cirujano o el residente pueda practicar para que un poco ya sepa lo que se va a encontrar el día quirófano. Y ya por último, para finalizar, os vamos a dar pequeñas claves que va a terminar Miriam y nada, luego nos podéis preguntar lo que queráis. Nada, nos gustaría terminar un poco pues esta charla dando pues como pinceladas en lo que creemos que es más importante y que hemos intentado transmitir a lo largo de la ponencia, que es el trabajar con los recursos humanos, es decir, las unidades 3D pues pueden apostar por recursos materiales, pero sin esos recursos humanos que trabajan en conjunto de las diferentes especialidades, pues no llega a buen puerto. Entonces es yo creo que lo más importante, el trabajo interdisciplinar entre los diferentes servicios, la integración dentro del proceso asistencial. Al final estamos hablando de una unidad 3D intrahospitalaria, el que se pueda hacer un servicio por el que prescriban, y al igual que hacen una petición a radiología o hacen una petición a otro servicio, que puedan hacer una petición a nosotros, a los ingenieros, dentro de la unidad 3D. Entonces, trabajar con los sistemas de información para poder acceder a los diferentes recursos por nuestra parte y que ellos puedan tener a su alcance pues, toda la trazabilidad de lo que decíamos, del producto sanitario a medida. Eso creemos que es otra de las claves principales para poder pues, hacer un uso adecuado del producto sanitario a medida, de tener ese foco en la concienciación sobre los riesgos, las complicaciones que puede haber y tratar de mitigarlos y bueno, pues cumplir también con los estándares de calidad y conformidad, que son bastante exigentes, pero al final es lo primordial. Estamos hablando de pacientes, de la seguridad, no es un juguete. Entonces, creemos que también es otro paso importante para poder desarrollar unidades 3D intrahospitalarias. Y luego hemos hablado al final, a lo largo de la charla, de diferentes tecnologías, no solo las tecnologías de fabricación, sino tecnologías virtuales, tecnología de realidad extendida, aumentada, navegación intraquirófano. Todo el uso de estas tecnologías hay que validarlas dentro de tu proceso, es parte de tu sistema de calidad. Entonces, esa validación de las nuevas tecnologías nuevamente es un punto importante. No solo se validan los materiales que se van a usar, sino las tecnologías. Y creemos que estos 3 puntos son claves para poder garantizar el éxito de las unidades 3D dentro de los propios hospitales. Como unidad dentro de un hospital universitario, pues como no investigamos nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías y también esto es importante, ¿no? El poder llegar a más servicios, a más prestaciones, mejorar también los procesos dentro de nuestro trabajo diario. Y pues queríamos recalcar, pues hemos hablado de nuevos materiales como materiales flexibles, el PIC, por ejemplo, polímero que nos permite hacer un control postquirúrgico sin artefactos, el poder hacer ese control de recibida de tumores. La inteligencia artificial, ¿no?, que nos ayuda al diagnóstico, es una herramienta de ayuda, yo creo que no viene a sustituir el trabajo de nadie, simplemente hay que beneficiarse y hacer un uso correcto de esta tecnología. El investigar pues,
esos implantes que puedan integrarse realmente en el cuerpo, en las estructuras lattice, el optimizar, ¿no?, la fabricación y pues llegar nuevamente a nuevas aplicaciones, al uso de la tecnología 3D para nuevas aplicaciones. Este vídeo os lo queríamos mostrar porque creo que muestra bastante bien pues, cómo podría ser el trabajo diario que hacemos en la unidad y también pues, ese trabajo entre los diferentes servicios. No sé por qué no funciona. Ha pasado antes con el vídeo, ¿no? Bueno. Al final mostraba el cómo, pues esto es lo voy a parar aquí, así lo podemos ver, esta es la unidad dentro del hospital. Aquí podemos ver cómo estamos trabajando los ingenieros con los diferentes clínicos y a lo largo del vídeo pues, se podía ver un poco el flujo, cómo hacemos esa consulta con radiología, bajamos para también un poco aprender de ellos, nuestra presencia dentro de quirófano, con la central de esterilización, era un poco como el flujo diario que solemos hacer. Esto también, que no sé si se va a ver, pero bueno, salió en las noticias, que fue bueno, pues un hito también, ¿no? el tener dentro del propio quirófano una sala de impresión para poder hacer producto sanitario a medida y el integrar pues, la imagen intraquirófano para poder modificar y hacer más fiel a la estructura que se van a encontrar los cirujanos en el campo quirúrgico y poder adaptar el producto sanitario pues al último estadio del paciente. Estos son casos complejos y casos que se seleccionan para que realmente aporte valor, no se hace absolutamente para todos, pero es algo también un hito bastante importante el poder estar dentro de quirófano con las instalaciones de tecnología. Y bueno, un poco para acabar, como os decía, somos hospital universitario y la unidad de impresión 3D del Gregorio Marañón forma parte como infraestructura de los servicios de apoyo a la investigación. Esto nos permite pues, explorar nuevas aplicaciones, poder investigar, ¿no? Y colaborar con empresas, tanto entidades públicas como entidades privadas, para poder hacer desarrollo de actividad y más de más I. Y bueno, pues como comunidad 3D también ofrecemos servicios de colaboración para poder pues, apoyar el desarrollo de cualquier petición de prototipado, de diseño 3D, incluso toda la parte de consultoría del sistema de calidad y poder hacer una gestión eficiente del producto sanitario a medida y bueno, intentar aportar un poquito de valor bajo nuestra experiencia y nuestra misión y visión como ingenieras, que abogamos mucho por esto, ¿no? Por la calidad y la seguridad de todo el proceso del producto sanitario a medida, pues el poder ayudar a otras unidades, a otros servicios a que esto sea así y transmitir esta importancia que esperemos que os haya llegado. Y nada, pues cualquier pregunta, cualquier duda que os haya podido quedar, espero que os haya gustado la presentación y muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Ninguna? Yo sí que tengo. Muchas. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿No? Yo quería preguntaros... Venid. Solamente... quería preguntaros en qué medida todo el colectivo médico ha apostado y ha posibilitado el que todo esto haya sido posible, porque la comunidad médica, que sí que ve un gran avance en todo lo que habéis mostrado, pues en definitiva pues son los que tienen que apostar por todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tenéis vosotras al respecto? Vale, comenté yo mi opinión. En primer lugar, depende mucho el hospital, porque sí que es verdad que hemos ido viendo que en todos los hospitales hay que empezar por algo y normalmente se empieza siempre, un servicio es el que tira para adelante. En nuestro caso fue hace años el servicio de traumatología, sé que en el Hospital de La Paz, por ejemplo, ha sido maxilofacial y así en diferentes, en otros ha sido radiología. Entonces, lo primero siempre tiene que haber alguien
que apueste por ello y que cree por ello, porque lo que comentaban antes, un cirujano, un médico, se dedica a sus pacientes a pasar consultas y si ya encima le añades una impresora 3D y no le gusta el tema, es que no le va a hacer ni caso, o el día que se le atasque no le va a hacer caso. Entonces, normalmente tiene que ser gente siempre que empiece un poco liderando esta unidad, estas unidades, y buscando gente con la que trabajar, es decir, cogiendo a un ingeniero, cogiendo a alguien de la universidad para trabajar, colaborando con alguna empresa, detectando qué persona de cada servicio, por ejemplo, le puede gustar esto. Entonces, nuestra opinión es que lo primero sería empezar un poco por ahí, decir, detecta a quién le puede gustar de cada servicio esto, o quién de radiología te podría ayudar, porque si no tú solo, como cirujano, como médico, no vas a conseguir hacer nada. O si solo estás en la universidad, puedes hacer cosas, pero no vas a llegar más allá. Entonces, lo primero es rodéate de esta gente. Y luego, lo que tú decías de qué opinan al respecto ahí, de cómo hemos conseguido integrar todo esto, es verdad que tenemos suerte de que nuestro hospital es muy grande, otras veces es una desventaja, pero tenemos suerte de que nuestro hospital es muy grande y en cada servicio suele haber bastantes cirujanos. Entonces, aunque algunos no lo vean útil o no les guste, siempre suele haber alguien a quien sí. Normalmente funciona mucho el boca a boca, o es lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Lo primero es darse a conocer, decir, nosotros hemos hecho mucha labor por, como apostamos por esto realmente, si había un servicio como puede ser cirugía cardíaca, cuando yo entré a trabajar en el hospital se habían hecho casos, pero igual no tantos como ahora. Entonces es mostrarles lo que tú puedes hacer, no irles presionando como si fuésemos aquí comerciales, pero decirle, oye, si quieres, en el hospital tenemos esto, si algún día te puede ayudar, pues adelante. ¿Qué pasa? Que esos cirujanos, normalmente muchos investigan, ya han podido ver un paper en el que lo que ha enseñado Miriam de las válvulas cardíacas. Oye, pues sé que con una planificación del anillo mitral podemos saber el diámetro de la válvula cardíaca, que un día lo probamos. Entonces todo empieza por un día lo probamos, lo hacemos una prueba, luego haces ya un biomodelo, luego lo llevan a quirófano y cuando realmente ese cirujano se da cuenta de que le ha servido, es cuando los de al lado dicen, oye, qué guay esto, y ya empieza él. O sea, es un proceso muy lento, pero es poco a poco y mi opinión es que no a todo el mundo le va a gustar, no todo el mundo lo va a ver útil. Las nuevas tecnologías, mucha gente las rechaza, no entiende, dice, yo llevo operando toda la vida así porque ahora me pones un navegador. Entonces también es verdad que no puedes pretender llegar a todo el mundo y decir que esto es lo mejor que tiene el hospital, no. Pero sí que es un poco saber cómo mostrar lo que tú tienes, en qué les puedes ayudar y que sepan, sobre todo, que sepan que el servicio está ahí. Esa es mi opinión. Yo simplemente iba a añadir que obviamente la resistencia al cambio está, lo que decía Estela, que muchos pues quieren seguir su método tradicional de toda la vida y no quieren pues dedicarle más tiempo a lo mejor el uso de estas nuevas tecnologías, pero es verdad que otra labor que creo que es muy importante y que hacemos dentro es poder también participar en esas sesiones clínicas y al igual que ellos quieren que utilicemos, por ejemplo, la terminología adecuada, que no digamos bulto, digamos osteosarcoma, pues también procuramos que ellos utilicen ese vocabulario, ¿no? El que cuando vayan a solicitar algo que nos ha pasado también, ¿no? Esa falta de, a lo mejor, la comunicación no es efectiva, que sepan lo que están pidiendo y que realmente también utilicen pues, esa terminología de, bueno, voy a pedir un biomodelo, voy a utilizar este filamento, o sea, es al final un poco un trabajo de intentar entendernos y transmitir que, bueno, lo que decía Estela, ¿no? Esto os puede aportar valor, vamos a probar, pero probar requiere también nuestro tiempo y su tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sois un claro ejemplo de lo que la sinergia entre la medicina y la ingeniería pueden llegar a realizar y cómo pueden aportar al beneficio del paciente.